74 personas, 73 personas. Entonces, hemos tenido que nuevamente elaborar una lista con grupos nuevos. Seguramente algunos, los que han permanecido con 5 personas, eh, van a ser los mismos, ¿no es cierto? Pero yo les pediría, por favor, que tomen en cuenta el tema este, porque a partir ya de para el próximo, para el trabajo final, vamos a respetar esta asignación de grupos, ¿sí? Entonces aquí tenemos grupo uno, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y ahí va hasta el 14, ¿ok? Entonces hemos disminuido 6 grupos, pero me parece que aquí hemos aumentado eh, el grupo 10, 2, 3, 4, 5, tiene 6 integrantes, ¿ok? Después el grupo 13 que también tiene 6 integrantes, porque como son 73 personas, 3, 4, 5, 6, sí, y el grupo 14 igual, sí. Entonces yo les voy a pasar esta lista. Lo mismo es con la materia de combustibles y lubricantes, ¿ok? No se preocupen que esto yo les voy a pasar, pero esto ya lo tengo que respetar para el siguiente trabajo, ¿ok? Entonces, también les voy a compartir algo y les voy a pasar también, ¿sí? El proyecto que van a tener que ustedes elaborar, ¿no? Que es el proyecto final. Entonces, igual, de la misma forma, son 14 proyectos, ¿no? Y estos proyectos son de todo, de todas las energías, ¿sí? Entonces aquí está el grupo uno, análisis técnico económico de la energía solar fotovoltaica en zonas rurales de Bolivia. Y ahí va. Esto que estoy colocando aquí eh, es lo mínimo que ustedes deberían tener, ¿ok? Entonces, del grupo uno, del grupo 2, del grupo 3, del grupo 4 y ahí va, ¿sí? El grupo 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 14, ¿ok? Entonces, aquí también les he colocado una guía para este proyecto final, ¿no? Entonces, donde básicamente también es sugerencia el título del proyecto, el objetivo general, los objetivos específicos, ¿no? El alcance del proyecto, el marco teórico, si existe una revisión bibliográfica, la metodología del trabajo, en fin, ¿sí? Los resultados esperados, el formato del informe. El informe deberá tener entre 20 y 25 páginas, incluyendo la carátula, un resumen ejecutivo, la introducción, el desarrollo, las conclusiones, la bibliografía y los anexos. La presentación. Cada grupo tendrá 20 minutos de exposición y 10 minutos para preguntas de todos los grupos, ¿no? Y ahora, esta vez sí voy a comenzar a llamar los grupos para que puedan realizar también sus preguntas. ¿Qué se va a evaluar? ¿Qué es lo que hemos evaluado, ¿no? Del primer trabajo y también de combustibles y lubricantes. La presentación, formato y la exposición, todo lo que conlleva la parte de exposición, claridad, dominio del tema, la investigación y participación del grupo y el aporte técnico científico. ¿Ok? La fecha del envío del trabajo de grupo es hasta el martes 27 hasta las 22 horas. Y la fecha de las presentaciones iniciamos el miércoles 28 de mayo, como hemos quedado. ¿Ok? Esto también les voy a pasar hoy día terminando la reunión, así que no se preocupen. De la misma forma está estructurado el tema de combustibles y lubricantes. Entonces, hasta el día de mañana o de repente esta noche, yo creo que mañana les voy a pasar igual la lista nueva de grupos. Ya combustibles y lubricantes tiene 15 grupos, ¿no? Porque hay más gente. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Ya no falta casi nada. Estamos en el final prácticamente del curso y van a tener 4 semanas, ¿no es cierto?, para poder realizar este trabajo, ¿ok? Háganlo, por favor, de una manera, yo les pediría,
más en grupo, ¿no es cierto? Eh, porque generalmente son dos, tres personas las que trabajan y el resto a veces mira, ¿no? Entonces yo les pediría por favor también que lo puedan hacer. Cuiden un poquito la parte de ortografía, ¿no? O sea, ese es un tema también eh, que es bien, bien importante. Entonces, hasta para cuando uno redacta un informe y demás, vemos barbaridades, pero eso les pediría también, por si acaso, por favor, que puedan ver el tema de la ortografía y, y creo que es eso. ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan, por favor? Nada, todo queda claro. Entonces, ya para el próximo miércoles terminamos con estas exposiciones de este primer trabajo y después ya esperamos las exposiciones del trabajo final. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Nada? Ingeniero, buenas noches. Sí, adelante, buenas noches. Ingeniero, entonces, se van a formar de nuevo otros grupos, ¿no? Usted va a mandar, ingeniero, esa parte si puede reiterar, por favor. Sí, como les he dicho, hay nuevos grupos, porque antes éramos 20 y éramos alrededor de 98 personas, pero hemos quedado 73, 74 personas y hemos tenido que armar nuevamente grupo, justamente para que no te quedes sin grupo, ¿no? Porque uno de los estudiantes, que era Miguel Delgado, se quedó solo, pero entonces hemos otra vez armado, ¿no? Algunos sí, evidentemente han debido quedar con el grupo, pero han debido cambiar de número, ¿no? Entonces, pero hemos tratado de mantener algunos que tenían 5 personas y bueno, los 5 se han mantenido. De repente algunos tenían 4, uno salió y bueno, se han quedado los 4 y se incorporó uno más o en fin. ¿Ok? ¿Está bien, Miguel? Sí, ingeniero, comprendido. Eso Gracias. yo les voy a pasar, terminando la reunión de hoy día, yo ya les paso la nueva asignación de grupos y las instrucciones para el trabajo final. ¿Ok? ¿Algo más? Ingeniero, buenas noches. Julio César, buenas noches. Una consulta, Inge. Respecto al el orden de exposición de los grupos, ¿va a ser como se hizo en forma de retroceso de atrás para adelante o de Sí, no adelante sé, para... yo creo que lo vamos a tener que hacer de repente, no sé todavía, ¿no? Pero es un tema bueno que has tocado, Julio César, porque al final eh, yo no les he pedido nunca que estén ahí en las clases, ¿no es cierto? Que sí debería ser, porque mínimamente deberían tener 75%, creo, de asistencia. Entonces yo les pediría que por lo menos los días que ustedes van a presentar estén pues los 5 o 6 integrantes del grupo, ¿no? Entiendo, yo también he trabajado desde pequeño, entonces entiendo que sí hay el trabajo, pero también entiendo que solo estamos pidiendo 3 o 4 días que puedan estar ahí presentes, ¿no es cierto? Entonces, ustedes vean cómo pueden hacer con sus jefaturas o con las empresas para que los que trabajan en turno nocturno puedan estar ahí con nosotros interactuando, ¿no es cierto? No es gran cosa, no es toda la jornada y tampoco creo que nadie es indispensable en sus organizaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, les pediría por favor que puedan hacer de todo para que justamente en este trabajo final estén todos. Ahora, del orden, yo ya voy a ir viendo, de repente escogemos ahí aleatoriamente o comenzamos de atrás para adelante, del medio a arriba, abajo. Entonces, eso, Julio César, por favor, pero les pediría que estén presentes. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Lo decía porque yo soy del grupo número uno y obviamente ese era el tema de mi pregunta. Excelente, excelente, Julio César. Muy bien, gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. ¿Alguien más?
Listo. No se olviden que para combustibles y lubricantes, mañana no tenemos clases. Por eso que mañana les voy a enviar ya igual la nueva lista de grupos y las instrucciones para el trabajo final. Anótense, por favor, que tenemos el examen, el segundo parcial, el 22, el jueves 22. Así que simplemente vamos a tener dos clases más. La del próximo jueves 8, la del 15, el 22 es el examen, el segundo parcial. Y ahí el 29 comenzamos con las defensas de grupo. Y, y vamos a tener el 19, el último día de clases, el 19 de junio, vamos a tener el tercer parcial. Entonces ya les he pasado el material, que lo voy a terminar seguramente la próxima semana, y voy a hablarles algo la próxima semana y la otra, el otro jueves, eh, el último jueves antes del segundo parcial. ¿Ok? Entonces ya vayan viendo ese tema también. ¿Listo? Ingeniero, ¿Algo más? una consulta. Adelante. Sí, una consulta. Anteriormente Inge estaba comentando que el segundo parcial de lubricantes iba a ser del capítulo 4. Ujú. No sé si me estoy equivocando. Sí, exactamente. Eso va a Perfecto. ser Teresa. Gracias. Ya lo tienen todo el capítulo 4, así que va a ser de ese capítulo. Y después ya lo que hablemos el día jueves 15, ya va a entrar más para el, el tercer parcial, ¿no? El tercer parcial de repente va a ser un mix eh, de todo lo que hemos visto y algo más de lo que vamos a ver el día jueves 15. ¿Ok? Gracias, ¿Algo Inge. más? Ha pasado muy rápido, hemos tenido algunos inconvenientes también, pero bueno, gracias a su comprensión también hemos podido seguir adelante, porque en realidad esta materia, la de energías alternativas, no es mi materia, ¿no? Y hemos reemplazado o hemos estado colaborando porque el ingeniero Barriga estaba con una comisión ahí para ver el tema del Mercosur y demás, ¿no? Entonces, ese ha sido el tema. Ahora, otro tema también que quiero, por favor, comentarles eh, es que no, y he hablado con coordinación, mm, no podemos nosotros guardar notas, ¿no es verdad? Entonces, algunas personas sí me han buscado, me han pedido de que sí, evidentemente, bueno, ha habido problemas y no sé qué, y yo voy a estar de oyente y bueno, voy a estar participando también. Entonces, hemos hablado con coordinación y no existe esa figura, y menos en energías alternativas, porque no soy el docente titular. Entonces, eso también quisiera pedirles, por favor, su comprensión, ¿no es cierto? Y bueno, eh, decirles que felizmente no vamos a poder aceptar esto, ¿sí? Entonces, ya me están solicitando la persona que va a hablar con nosotros. De todas formas, si ustedes desean, eh, escriben al WhatsApp si es que ha quedado alguna duda, pero estamos ahí, ¿sí? Entonces, por favor, les pediría, voy a habilitar el ingreso a Erika y ella nos va a conversar el día de hoy. Y quisiera también que ustedes, si es que que realicen preguntas, es importante, y que puedan prender también sus cámaras para que ella pueda verlos. Por lo menos a inicio, para que pueda saber que estamos aquí, ¿no es cierto? Es importante que ustedes prendan sus cámaras, por favor, los que puedan, porque es horrible no estar hablando sin ver a nadie, ¿no? Entonces les pediría, por favor, que puedan prender sus cámaras los que puedan. ¿Ok? Gracias, muchas gracias, Rubén. Gracias a ustedes. Entonces vamos prendiendo sus cámaras, por favor. Gracias, gracias. Hola, buenas noches. Aló, Erika, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas ¿Nos noches. ves? Sí, sí, estoy No te viendo. estamos viendo todavía, pero ahora sí, ahora sí.
¿Cómo Sí, está estás, activada Erika? el link. Gusto de Hola, verte. ¿cómo están? Todo bien, Sí, un muchísimas gusto. gracias por la visita. Estás en un grupo de una maestría. La maestría se denomina Ciencias de la Ingeniería Mecánica, ¿sí? Ujú, Una maestría de la Universidad de la UMSA, que es la Universidad Mayor de San Andrés aquí en La Paz. Y bueno, tenemos alrededor de, somos 58 personas contigo también. Somos ujú. en realidad, siempre hemos sido 72, 73, pero seguramente van a ir adicionándose, ¿no es cierto? Entonces, Erika, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto. Esta es la materia de energías alternativas. Y bueno, Ujú. estamos aquí para escucharte y te cedo la palabra para que puedas realizar también tu presentación. Muchísimas gracias, Erika. No, gracias a ti, Miki, y muchas gracias a ustedes por esta oportunidad única y importante, ¿no? Para poder compartir un poco de conocimiento y traer algunas informaciones que creo que va a ser importante para ustedes. Entonces, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. En verdad es un honor, ¿no? Poder hablar con ustedes que están ahí haciendo la universidad y que ciertamente van a tener sus carreras. Entonces, sí, es un placer muy grande. Entonces, voy a abrir mi presentación porque después me presento y voy siguiendo. Adelante, gracias. Por favor, así que la presentación, así que ustedes pueden ver la presentación, me informe, por favor. Sí, estamos viendo, estamos viendo. Perfecto. No, Bueno, no está en modo, entonces, no está en modo presentación, pero ¿no está? Bueno, un segundo que voy a compartir una vez más, a ver si ahora va. Un momento. ¿Sí? sí, ahora O aún sí, no, solo que aún ¿no? no ingresa en modo presentación. ¿Y cambia la página ahora o no? No, no cambia. Qué raro. Ahora sí cambió. Sí, pero cambió porque no estoy presentando. Y cuando estoy presentando no está cambiando. Un segundo, por favor. Voy a compartir una vez más. A ver si ahora puede funcionar. Ahora sí. Excelente. Ahora Ahora sí. sí. Ah, Sí, qué bien. excelente. Qué bien. Siempre pasa, ¿no? Cuando vamos a empezar alguna cosa, una presentación, el sistema es el responsable por estas cosas. Muy bien. Pero Ahora gracias sí. entonces a todos. Bueno, hoy voy a hablar un poco de energías renovables, de esta parte de eólica, que es la que tengo un poco más de experiencia y donde trabajé por algunos años. Y bueno, antes de empezar, yo les voy a pedir disculpas de antemano si cometo algún error de español o si hablo un poco portuñol, porque español no es mi lengua madre, entonces por favor, les voy a pedir disculpas, por favor, por este tema, ¿ok? Bien, primero voy a presentar, entonces soy Erika María Cordero, soy graduada en Ingeniería Mecánica, también en Administración de Empresas, tengo un posgrado en Cadena de Supply Chain y también tengo un MBA ejecutivo que fue volvido más a finanzas. Bueno, soy una persona con experiencia en áreas de operación y supply chain, trabajé bastante con esta parte también de ventas y servicios, especialmente en la parte de energías renovables. Tengo bastante experiencia con empresas de multinacionales de gran porte, especialmente empresas del segmento de energía, que voy a hablar el día de hoy, y también de oil and gas y siderurgia, que son los más pesados. Quería hacer un combinado con ustedes que paso primero toda la presentación. Si ustedes tienen duda, por favor, van anotando. Al final voy a abrir para que ustedes hagan sus preguntas
y les puedo responder, pero también si hay alguna cosa que no tengo la respuesta y que por si acaso no tengo por de momento, obviamente tomaré nota y después hago llegar por Miki. Bien, entonces siguiendo, voy a hablar aquí un poco sobre esta parte de energías renovables y por qué la energía renovable es bastante importante, porque obviamente es una energía que viene de la transformación de un recurso inagotable, por eso tan importante. Entonces, es un recurso que viene de los vientos y forma la electricidad. Entonces, es una aposta súper importante cuando hablamos de sustentabilidad y de temas que son valiosos para las futuras generaciones y para el mundo, que al día de hoy sufre tanto con los temas ambientales. Entonces, el aprovechamiento de los vientos, un segundo que también voy a colocar un puntero para facilitar. El aprovechamiento de los vientos requiere entonces que se instalen estas máquinas que son lindas, ¿no? Son bastante hermosas. Y de hecho, entonces tenemos los parques o los sites eólicos, sea en tierra, que le llamamos de onshore, o en alto mar, que le llamamos de offshore. Entonces, pueden ser parques o sites más pequeños, con pocas máquinas, como pueden también ser parques muy largos. O sea, son sites a veces que pasan de 500 máquinas. Eso depende mucho del viento, de la posición que está en la tierra, el sitio que fue designado para ubicar las máquinas. Entonces, se puede tener más o menos máquinas para generar esta energía que es tan linda. Bueno, hablando un poco de la máquina, porque creo que aquí también es interesante para ustedes. Puede ser que algunos sepan un poco más, pero ni todas las personas saben cómo funciona una máquina, un aerogenerador. Pero cómo funciona es de la siguiente manera. Tenemos aquí la máquina que es formada por una torre, por una cabeza y por las palas. ¿Y cómo eso funciona? Las palas capturan la energía cinética de los vientos y la transfieren al rotor de la turbina. Entonces, esta es la parte de las palas que capturan y esta parte del rotor captura esa energía cinética y entonces esta parte que es la góndola, que esta parte alrededor del rotor, trae aquí adentro el eje, que es una estructura que es formada por una caja multiplicadora donde se multiplica esta fuerza cinética que es transformada en este eje y con esta multiplicadora y energía mecánica, la cual es transferida a un generador y de hecho este generador hace la transformación de la energía en energía eléctrica. Entonces, esta es la parte de funcionamiento de la cabeza de la máquina, que es la más importante. Obviamente, el tamaño de la torre, el tamaño, el largo, cuán largos son las palas, tiene impacto en la capacidad de generación de esta energía en megawatts. Entonces, normalmente, cuanto más largo es el rotor, es el cuerpo, que es esta parte de la torre, cuanto más largas son las palas y lo tan potente que sea el generador, tenemos más electricidad producida por la cabeza. Y esto depende muchísimo, otra vez, de dónde está ubicado el site, cómo está la posición del viento y también la presión atmosférica, que es la que al fin de cuentas genera la energía cinética. Entonces, aquí voy a explicar de una forma un poquito diferente, pero es un poquito la misma cosa de cómo funciona la máquina. Entonces, la energía cinética se genera por esta diferencia de presión atmosférica y temperatura. Entonces, depende de dónde está esta parte, en el continente o en mar, puede tener más o menos fuerza y energía cinética para mover toda la máquina y hacer la producción de energía eléctrica. Entonces, la fuerza de los vientos mueven las aspas, que son las palas, de los aerogeneradores, capturando entonces toda esta parte de la energía cinética. Esta energía se transforma en energía mecánica, al cual hace girar el rotor y transmite al generador, que por supuesto va a generar la carga eléctrica. Esta carga es distribuida en la red eléctrica y sí, esto llega a las industrias, los comercios, las casas y así va.
es formada la cadena eólica, que también es una parte bastante interesante. Normalmente las empresas tienen en su estructura el desarrollo del proyecto. Entonces, normalmente las empresas que son las que construyen los sites, los parques eólicos, tienen en su organograma, en su estructura, la parte de ingeniería que hace el desarrollo del proyecto. Entonces, esos estudian cómo está la fuerza de los vientos, cómo está la presión atmosférica, cómo está la inclinación de los vientos. Entonces, con todo este estudio, ellos desarrollan el tamaño de la máquina, cómo va a ser la angulación de las palas para que capturen de la mejor manera posible esta energía cinética y la transformen en más energía eléctrica. Y obviamente hay también partes del continente o del mar que la presión y los vientos son más constantes a lo largo del año. Entonces, es posible producir más energía en algunos sitios que en otros. Entonces, normalmente los países, los continentes tienen un mapa eólico y este mapa eólico normalmente se puede detectar dónde están los vientos más importantes o los vientos más fuertes y con mejores diferencias de presión para poder tener mejor generación de energía eléctrica. ¿Okay? Bueno, después de este estudio que he hecho por las empresas que producen y que fabrican y que instalan las máquinas, ellos determinan cómo van a ser especificados los materiales para producir la máquina. O sea, especialmente la cabeza de la máquina, donde tem esta parte de la nacelle, que es este cubo donde está el generador, el eje de transmisión y la parte del cono, que es el nose, que está en la frente. Todo eso tiene especificaciones súper precisas. Y las palas, mucho más, porque las palas tienen que ser muy leves, muy flexibles y por veces muy largas. Entonces, la ingeniería de las empresas que construyen los parques, los sites eólicos, determinan todos los criterios y toda la especificación de cómo tienen que ser producidas las palas, la parte de la cabeza, potencia, el eje, la caja multiplicadora, el generador. Entonces, todo esto la empresa determina. Y después de estas determinaciones se homologan los materiales y los proveedores que pueden producir palas, toda esta parte que está dentro de la cabeza y el nose. Entonces, dentro de la cadena, primero ven los que construyen y determinan dónde van a estar los parques, después ven los que producen los componentes, los gran componentes, porque normalmente se terceriza. Bueno, a partir de las especificaciones y de los proveedores homologados, se hace la fabricación de los componentes como las torres, las palas y los internos de la cabeza. Y obviamente hay muchos pequeños componentes que llamamos de auxiliares. Entonces, dentro de la torre tiene el elevador, tiene escalas, tiene varios menores componentes que también son homologados y son producidos. O sea, la cadena eólica movimenta económicamente muchos proveedores de muchos materiales. Una vez que están producidos, obviamente respetando el cronograma de la máquina de ubicación y de instalación, son hechos los transportes, la logística de las fábricas o de donde están produciendo los grandes componentes para los sites. Aquí estoy colocando camiones, pero a veces también llegan de navíos, de grandes embarcaciones, porque cuando se importan o palas o nacelles, que es esta parte de la cabeza, o las torres que ven en tramos, en partes, también pueden llegar por navíos, después por carretera si llega a los sites. Entonces, tenemos el desarrollo, especificación, fabricación, logística para los sites y después, obviamente, todo el montaje que llamamos de construcción de los sites. Entonces, normalmente, esta empresa que desarrolló el proyecto
es la empresa que va a hacer toda la parte de construcción del site. Entonces, normalmente, esta parte es la propia empresa que hace la parte de construcción. Y después que la energía está en generación, hace la transmisión, pero aquí también hay toda la parte de licencias, de gobiernos y de toda esta parte de la cadena que dan los permisos para que la energía pueda ser transmitida normalmente de una red de transmisión a sus clientes finales, a fábrica, casas, sea donde sea. Bueno, hablando un poco de cadena de valor, de la parte toda de renovables, es una parte bastante importante. Entonces, los proveedores de insumo en la cadena son bastante fuertes también. Cuando hablamos de palas, de nacelle, de torres, tenemos proveedores bastante importantes alrededor del mundo. Después de la producción de componentes, tenemos toda la parte de instalación. Aquí traigo un poco los grandes OEMs del occidente, que tenemos. Los OEMs son los Operations and Maintenance, que hacen tanto la parte de construcción cuanto la parte de mantenimiento de la máquina. Normalmente, ¿cómo funciona? Las empresas hacen la instalación de la máquina y después que el parque, que el site ya está funcionando, el cliente final hace pasa-se la propiedad a los clientes finales, pero la empresa que ha hecho la construcción da el mantenimiento por 5, 10 o 20 años después del site está completamente preparado para generar energía. Entonces, estes que están en esta parte de la cadena, normalmente fabrican, instalan y después da parte de manutención, de mantenimiento a los clientes finales. Entonces, los más fuertes en el occidente son Nordex Acciona, el Siemens Gamesa, GE, Vestas y esta WEG es una brasileña que también es bastante fuerte acá en Brasil. Esto es para el mundo del occidente, porque cuando hablamos del oriente, la parte que está especialmente China, tenemos muchísimos más, porque son muy grandes. Entonces, también, después voy a hablar un poco más de China, porque voy a hablar del mercado y les explico un poco más cómo está el posicionamiento de China frente a este segmento de energías renovables. ¿Okay? Y por fin tenemos las empresas que hacen la transmisión y que llega a los consumidores finales. Entonces, también son los clientes finales de estos que están aquí y que hacen toda la parte de construcción. Entonces, esta es la cadena de inicio al fin. Bueno, entonces hablé un poco de la máquina, un poco de la cadena de valor y cómo es esta parte toda, desde el proyecto hasta la construcción y la transmisión. Ahora les voy a hablar un poco y dar informaciones importantes del mercado. ¿Cómo está este mercado de energías renovables, especialmente de wind, que es la parte que estoy trayendo al día de hoy aquí, que es la eólica? Bueno, aquí les muestro un poco de la capacidad instalada en 2024. Voy a traer informaciones y números de onshore y offshore, o sea, lo que se instaló en tierras y lo que se fue instalado en mar. En el mundo se instaló en 2024 total alrededor de 144 gigawatts. Puede ser que en algunos sites que voy a mostrar a ustedes tenga algunas diferencias pequeñas de números, porque son números muy grandes y como traigo fuentes diferentes de que recogí la información, puede tener pequeñitas variaciones, ¿vale? Pero los grandes números son estos. Entonces, esto fue lo que todo el mundo instaló el año de 2024 de energía eólica renovable. El Canadá y México fue 6,3, Estados Unidos 2,6 gigawatts, Latam y Brasil casi 7, pero Brasil aquí representó más de 5, es lo más grande. El mundo sin China es 37,8. La parte de Asia sin China es 7,8. India, coincidentemente, también 7,8. Europa, 13,9. Y China, 105,9.
¿Por qué es importante esa información? A ver, que enquanto todo el mundo instaló alrededor de 38 gigawatts, China ha instalado alrededor de 106 gigawatts. ¿Por qué? Porque la demanda en China es mucho más grande que en todo el resto del mundo. Si ustedes hacen un poco las referencias, como China está creciendo brutalmente y tiene una industria y tiene una necesidad de energía brutal, obviamente sus números son mucho más grandes que todo el resto del mundo cuando comparamos. Y lo que pasa hoy con China, que voy a hablar un poco más adelante, China está con una capacidad ociosa incluso, o sea, lo que produce, ni la propia China consume todo lo que produce en China. Entonces, lo movimiento que está haciendo China es salir de China y ir para otros mercados, ir a Europa, ir al Oriente Medio, venir acá, América Latina, a intentar entrar en USA. Pero ¿qué están haciendo los países, especialmente Europa y América del Norte, especialmente Estados Unidos? Están haciendo, tomando medidas protectivas, sobretaxando o sea, poniendo sobretajas sobre los productos chinos para evitar que estos también entren en una competitividad muy grande. Entonces, la China hoy, además de producir e instalar una capacidad brutal, aún tiene producción excedente, o sea, sobra más do que tiene necesidad interna. ¿Okay? La capacidad de onshore, porque lo que mostré fue la suma, antes fue la suma de onshore y offshore, y aquí es solamente lo que se ha montado, construido en tierras. Entonces, el mundo montó en la casa de 111 gigawatts. Nuevamente, el Canadá y México na casa de 4, Estados Unidos 2,6, Brasil e Latam 6,9, igual, no, praticamente não tivemos offshore, somente onshore. El mundo sem China 31,4 e toda a parte de Ásia sem China 7,8, Índia também, mas não montaram tanto offshore. Europa 9,9 e China outra vez 79,7, casi 80 gigawatts, que é muito forte. Então, importante saber que China se posiciona súper, o sea, está lejos de todos los demás países cuando hablamos de producción, de construcción, mantenimiento y generación de energía en China. Aquí un poco de proyección también para que ustedes puedan tener un poco la visibilidad, porque hablé de 2024 para les dar una idea de cómo fue el mundo en su totalidad, pero aquí también podemos ver el histórico de instalaciones. Vea que todo empezó más o menos alrededor de 2000. Entonces, en 2001, que cuando fue empezando las máquinas a generar energía, empezando el mundo a entender que era algo interesante esta parte de generación de energía por fuentes alternativas renovables, el mundo instalaba alrededor de 6,5 y offshore prácticamente ni existía. Esto veio crescendo ao largo de los años y si miramos en 2015 ya había 63,8 gigawatts siendo instalados alrededor del mundo. Si vamos para 2023, estamos en 116 prácticamente, estamos el doble de 2015, o sea, de 2001 a 2015 llegamos a 63. De 2015 a 2023 doblamos la capacidad. Y las proyecciones para nuevas instalaciones en el mundo continúan aceleradísimas. O sea, en 2013, 2023, o sea, instalaron en la casa de 117, pero en 2028 es un reto y es un target llegar a prácticamente 182 gigawatts en el mundo, siendo de esta parte 145 de onshore y 37 de offshore. Entonces, sí es una parte de la industria, de la economía muy importante y que sigue creciendo, además de los problemas y de las políticas, y porque sí es un segmento bastante motivado por beneficios gubernamentales, pero aún así
el mundo sabe que necesita de fuentes alternativas. Entonces, sí, tanto la parte de wind que les estoy mostrando, cuanto también la solar, que aún no estoy hablando, son fuentes alternativas que siguen creciendo. Bueno, aquí también mostrando un poco ahora por la visión de países, cómo fue el crecimiento de 2023 y la proyección que está hasta 2033. Ustedes pueden ver, esta parte es China, que es bastante grande en onshore. Entonces, China está ahí alrededor de 80 en los próximos años, gigawatts año. Esta parte más rojo oscuro es toda la parte de Asia. También tenemos la parte Oriente Medio, que es el amarillo más claro. Latinoamérica, bien pequeñito, porque también los números son pequeños. La América del Norte en azul más claro, Europa en verde y el offshore, que también sigue creciendo en azul más oscuro. Pero si mira aquí a grandes números, China es muy brutal y el offshore también está teniendo un papel importante en el crecimiento de las instalaciones de máquinas alrededor del mundo, que si miramos a lo largo de los años, de ahora hacia adelante, aún sigue creciendo en cantidades bastante expresivas. Y aquí un poco también de información, estoy trayendo más números que creo importante. Lo que tenemos para 2025, después de 2025 a 2027 y hasta 2028, tenemos aquí entre Brasil, Estados Unidos, la parte de Middle West, la parte de Asia, y aquí destaco siempre China, porque China es muy importante, y la parte de India, Europa, la América Central, Norteamérica y el Pacífico. Pero si miran los grandes números, obviamente China tiene una importancia muy grande. Después también tiene Europa una relevancia bastante importante. Y el América del Norte, aunque siga haciendo esfuerzos, no representan tanto en la cadena como si la parte de la Asia y Europa, de manera general. Aquí el mercado de onshore y offshore, también juntos. Entonces, otra vez los números indican los que están en la cabeza, que siguen otra vez con China y también con Europa. Y aquí sigue también Brasil, un poco más tímido con Latam, pero seguimos creciendo un poco. Y aquí traigo algo importante para que ustedes sepan bien, porque cuando hablamos de energía renovable, de eólica e instalaciones de parques, tiene una parte importante que llamamos de repower. El repower de la máquina nada más es que no construir una máquina nueva completamente del greenfield, del cero. Es sí hacer cambios de parte de la máquina. A veces se cambian solamente la pala y el generador, a veces se cambia el rotor entero por completo, la caja de eje y el generador. A veces se extiende el tamaño de la pala, poniendo una extensión en su punta y también cambiando algunas partes de la cabeza, pero el tema es que un parque que ya está en operación por 10, 15 o 20 años, muchos alrededor de 20 años que están más viejos, que ya están llegando en su momento de generar menos y que ya sufren muchísimos mantenimientos, muchas veces están ubicados en una parte que tiene una generación muy buena por toda la parte de presión y de posición de los vientos. Obviamente, las empresas optan por continuar ahí y utilizar este espacio o ubicar otra vez. Pero como ya tienen la torre y la base, ¿qué hacen? Cambian la cabeza, porque cuando cambian la cabeza, sí, muchas veces si renovan la máquina va a durar otra vez más 10, más 15 o más hasta más 20 años, pero a vez de hacer otra vez un investimento, un CAPEX muy grande, que es para poner toda la máquina, trocan la parte de arriba de la máquina y esta empieza a producir una vez más con bastante fuerza. Y aquí también para que ustedes puedan tener noción de una referencia de cómo está la posición de los países frente a este repower, y especialmente países que empezaron alrededor de 2000 y pocos, que hoy las máquinas ya están más viejas. Obviamente salen en la frente China, después Europa con Alemania, y especialmente Estados Unidos, España y Francia. Entonces, estos son los países que al día de hoy, además de tener
instalación, mantenimiento, también están haciendo el repowering, que es hacer esta sustitución de parte de la máquina para ponerle más sangre, o sea, para que puedan generar más energía y con eso, obviamente, poner menos capex, pero poder también tener el beneficio de tener más energía por algunos años. Bueno, aquí traigo, hablé un poco del mercado y la idea era darles grandes números, es decir, cómo es importante, cómo crece y cuáles son los países o continentes que están, o sea, que están en la cabeza, que hoy son los que tienen más demanda, que tienen más instalación y más fuerza cuando hablamos de energía renovables y energías alternativas. Ahora voy a hablar un poco de direccionadores de los mercados en el mundo. Entonces, obviamente, la demanda por electricidad es la gran generadora de necesidad de instalación y de la necesidad de tener sites eólicos. Sin embargo, también tenemos algunos bottlenecks, algunos temas que a veces dificultan la infraestructura, que es esta parte de, no la infraestructura, pero la infraestructura de conexión para transmitir la energía final a las casas, a las empresas, porque muchas veces, como tiene ahí permisos del gobierno y leyes que están ahí completamente conectadas con esta permisión de conexión y transmisión, muchas veces las empresas tienen los sites, los parques están instalados, pero no pueden hacer las conexiones y transmitir la energía. Entonces, ese es un tema que todo el mundo tiene, de cierto modo, pasa por la gran mayoría de los países, especialmente acá en Occidente. El precio también, el precio que llamamos de PPA, que es el Power Purchasing Agreement, que es el precio de la energía eléctrica, obviamente tiene una tendencia creciente, pero es un gran direccionador de si vamos a tener más instalaciones o menos. Y claro, el coste de energía eléctrica que la solar produce aún es más grande que la energía que es generada por la eólica. Entonces, tenemos un poco de desafíos para montar más parques, sites, cuando comparamos con la parte de solar. Otras fuentes, entonces la energía eléctrica, la energía solar sigue liderando las instalaciones por tener un menor coste y el montaje también ser mucho más, el coste ser menor que de la parte de eólica. No entanto, já está disminuindo y en 2024 disminuiu en el tercer trimestre alrededor de 3% y creo que fue casi 2% cuando miramos a largo de todo el año. La parte de incentivos, que es bastante importante también, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, voy a hacer esta mención porque es importante, el IRA, que es el Inflation Reduction Act, que es un incentivo para la instalación, porque el gobierno prácticamente para las industrias que están produciendo dentro de los Estados Unidos, tiene ahí un incentivo de prácticamente un 30% de investimento que el gobierno, o sea, ayudan las empresas para que estas puedan construir sus parques y hacer toda esta parte de investimento, de aportes en el país. Por eso digo, la parte de energías alternativas son muy impulsionadas, son muy motivadas por los gobiernos. Entonces, en Estados Unidos este es un tax bastante importante que el gobierno retorna como forma de investimento a los que están ahí produciendo, instalando, para que puedan crecer la industria local. Esto fue en los gobiernos pasados, porque ahora también con el Trump, obviamente, él no tiene toda esta graciosidad por la industria de renovables o por las alternativas, entonces también hay algunos temores o algunos que están muy, muy preocupados de cómo va a ser, porque obviamente creo que él va a querer después también posiblemente reducir esos incentivos. Entonces, estas políticas, ya hablando de Trump, las políticas de Trump tienen este discurso o este viés antirrenovables, ante las energías alternativas y también la parte de los republicanos. Entonces, eso trae un riesgo
de médio e largo prazo para o crescimento da indústria em Estados Unidos, que é um mercado interessante e que estava com projeção de crescimento bastante importante. E, obviamente, o repowering, como falei há pouco, que é a substituição de partes, especialmente da cabeça, tem um mercado de repotencialização bastante interessante, ao redor de 1 a 3 megawatts para máquinas, e mesmo que não seja como instalar uma máquina nova, o que está generando em termos de movimentação de economia e de generação de necessidade para toda a cadeia é também bastante importante para ser mencionado. E aqui, quando falamos de perspectivas positivas ou de perspectiva em geral para o mundo, obviamente, temos incertidumbres por conta de toda esta parte do governo dos Estados Unidos, de como está agora, especialmente, toda esta guerra de tarifas e de esta guerra comercial que está entre China e Estados Unidos. Claro que isto afeta toda a parte também do mercado eólico, porque o mercado eólico e o mercado de renováveis é movido por la demanda por energia. E se o mundo entra em uma recessão, obviamente isto vai afetar os números e todas as projeções que acabo de les mostrar e como está esperando que o mundo se comporte, não? Então, o mercado eólico em nível global, obviamente, é representativo dentro de toda a transição energética, dentro de todo esse complexo de energias renováveis. China segue em liderazgo, Índia e Europa se destacam, mas, obviamente, têm requisitos locais. O Brasil, Estados Unidos, atravessam momentos de incertidumbre importantes na economia e na política, obviamente, muito mais de Estados Unidos, e os cenários geopolíticos emergentes de crescimento, as barreiras comerciais e toda esta parte de conflitos também que a dia de hoje estamos tendo, podem nos trazer impactos importantes a los números que estão projetados de crescimento. O repowering se apresenta também, como les comentei, como um nicho importante, como um mercado que está crescendo. Então, esse também é importantíssimo, não somente para Estados Unidos, que está pondo incentivos importantes, como também a China e a Europa, que têm as máquinas que estão com mais idade. A parte dos OEMs, que são as grandes montadoras, sim, tiveram também resultados econômicos com muitos prejuízos nos últimos tempos. Por que passou isso? Com toda a competitividade de China, estes bajaram muito os preços. Então, toda a cadeia, hasta a transmissão, perdeu muito dinheiro, muito de seus lucros, muito de la parte de sua musculatura financeira. Pero agora sim, está movendo um pouco, e com todo este protecionismo que tanto Europa quanto Estados Unidos estão fazendo contra a China, em 2024 já se pode ver que as ganâncias de estas empresas estão melhorando, ou seja, estão começando a ter mais profit que los, quando miram os balanços e a parte financeira das empresas. E também é importante mencionar que o reajuste de preços são importantes e toda esta rentabilidade sí se compara com a competitividade da China, pero sí traem impacto para nosotros, pero também é importantíssima a cadeia produtiva para o Ocidente. Ou seja, há que proteger os mercados, há que seguir montando, porque é uma grande parte que genera muitos empregos e que protege muito também a indústria local, seja em Europa, seja em Latam, incluindo o Brasil, e seja também em América do Norte, não? Que está aí mais a parte de Estados Unidos e Canadá. Então, um pouco, isso queria reforçar e, obviamente, dizer que China significativamente tem seus custos mais baixos. Por quê? Porque produz muitíssimo mais, porque tem sua cadeia produtiva muito mais cerca. Então, os preços de los chinos normalmente são ao redor de 20, 25, até 30% mais baixos que os preços de los que estão em Europa, Estados Unidos ou Ásia em Brasil. Então, normalmente, os chineses
los chinos producen en China, envía a los otros mercados y aún llega más competitivo que producir en el propio continente europeo, americano, o sea, es bastante agresivo lo que hace la China. Entonces, por eso las protecciones, las barreras y el cuidado que el mundo está teniendo cuando mira así toda esta parte más de competitividad con China. Y aquí estamos ya llegando al final, muchos números, ¿no? Espero que ustedes tengan conseguido entender un poco más lo que estoy hablando, pero ya voy a escucharlos. Pero una información importante es que en 2024, está en portugués, pero voy a leer para ustedes, que la energía limpia, esto sumado, la eólica, la solar, las fuentes alternativas, ya correspondieron 40% de toda la generación global de electricidad en 2024. Es un número muy importante, ¿no? Frente a esta situación de calentación global, de muchos problemas que sabemos que estamos pasando, que es muy importante al planeta tener fuentes alternativas. Entonces, tener ese número de 40, prácticamente 41% de generación de energía global vindo de fuentes alternativas es muy, o sea, es algo muy positivo. Entonces, bueno, estoy llegando aquí al fin. Entonces, les agradezco por terme escuchado ahí más de 30 minutos. Y obviamente, ahora voy a abrir aquí un poco, voy a parar de compartir, voy a escucharlos y obviamente voy a abrir para preguntas y voy a intentar responderlo lo máximo que consigo. Muchas gracias. Gracias, Erika. Déjame ver aquí. Creo que ¿todavía estás compartiendo? Creo que sí, ¿no? Sí, sí, Ahora sí. pronto, ahora sí, listo. Excelente, gracias. Muy buena la explicación. Creo que sí hemos entendido bastante. Nos toca aquí, por lo menos en Bolivia, trabajar mucho con esto, porque investigando y viendo ahí algunos datos, no llegamos nosotros ni al 10% de la generación eléctrica nacional con tema de parques eólicos, ¿no? Entonces es muy bajo, exactamente es el 8.4%, ¿no? Sí. Entonces estamos muy, muy por debajo de todo lo que tú nos estás hablando. Ahora, no sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Anímense, por favor, si siguen ahí. Sí, Buenas anímese. Voy a noches. intentar responder en español. Ya. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Muchas gracias por la presentación. Yo he anotado unas preguntas. Me gustaría saber más o menos si hay un ranking de principales fabricantes para este tema de energías eólicas. La otra pregunta sería, ¿qué tipos de aerogeneradores serían más adecuados para el territorio boliviano? Por el altiplano, imagino que hay mayor cantidad de viento y tal vez hay una clasificación de aerogeneradores. Me gustaría conocer. Eh, Tengo otra pregunta más referente a la operación y mantenimiento. Más o menos cómo son atendidos estos mantenimientos a estos equipos tan grandes, requieren mucho mantenimiento, es complicado, o quizá ya son de bajo mantenimiento y solamente hay que operarlos. Y, y la última pregunta va referido a cómo está Brasil en este tema de los aerogeneradores en su país, si nos podría comentar. Muchas gracias. Nada, Juan. Voy a ver si consigo recordar de todas sus preguntas. Entonces, la primera es los grandes competidores o los que están ahí en el ranking de las instalaciones. Les mostré ali un poco cómo estaba en el occidente, pero sí, hoy en el occidente lo que está colocando, o sea, está poniendo más máquinas es la Vestas. Vestas es una dinamarquesa que al día de hoy tiene el dominio sobre Europa, también hacen instalaciones en toda la América y aún instalan en India, en algunas partes de Asia. Entonces, Vestas es el primero.
Después ven el Nordex, que también es bien fuerte en Europa, pero en Américas no tan fuerte, y era más fuerte en Estados Unidos, pero su competitividad con GE fue bastante importante, pero GE, como domina el mercado americano y GE ha salido de todos los otros mercados y domina 100% Estados Unidos, entonces también se ha empurrado un poco el Nordex hacia afuera. Entonces, en el occidente tenemos Vestas en la cabeza, después tenemos Nordex y Siemens Gamesa, que están más o menos pareadas en el mercado, pero Siemens Gamesa está más también en Europa al día de hoy. Ya he estado más en Brasil, en América del Norte, pero al día de hoy tiene un poco de instalación en Canadá, pero están más en Europa. Y Nordex, que tiene en América del Norte, pero también está en Europa. Entonces, hace montajes en Brasil y Ninja montajes en Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, esos son del occidente. Cuando hablamos del oriente y todo ese tamaño que es China, la cosa cambia mucho. Estas que están en el occidente, o sea, están muy lejos de las que están en China. Y en China tenemos ahí algunas muy grandes. No tengo ahora cuáles están en qué paro, pero las grandes y las que están ahí un poco más cercanas es la Goldwind, que es muy importante, la Mingyang, que también es bastante fuerte en China, y la Sunny. Estas tres en China son muy grandes, muy fuertes, y la Nvidia, perdón, son cuatro. Estas cuatro son muy fuertes en China y obviamente son muy más grandes, y son las que están intentando entrar en Europa, en Américas, y obviamente mira mucho el mercado de Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, estas son los grandes OEMs que tienen el mercado. Bueno, después me preguntaste sobre la parte de cómo está Brasil, o creo que había una pregunta antes. Brasil, mantenimiento. Sí, quería saber tipos de aerogeneradores que Tipos serían de adecuados para aerogeneradores. Bolivia. Sí, perdona mi memoria. Sí, los aerogeneradores depende, como te había dicho, de la presión, temperatura, inclinación de vientos, altitud, obviamente afecta. Entonces, en este momento no sabría te responder para específicamente Bolivia cuál sería la mejor máquina, porque sí tiene que tener un estudio más específico con sus cálculos y demás, pero ciertamente debe ser máquinas más grandes, más largas, con palas más largas, porque por toda la altitud y por la presión, que probablemente la presión atmosférica debe tener datos muy grandes e importantes, máquinas más pequeñas no son normalmente las que se construyen en sitios como Bolivia. En sitios que tienen la altitud muy grande, son normalmente máquinas más grandes. Y hoy hablamos de máquinas que tienen torres de 120, 130 metros con balas de 80, 90. En China es una brutalidad. Estaba leyendo algunas semanas atrás que están montando las primeras onshore con 150 metros y de 115 metros. O sea, es una brutalidad en China. Entonces, más o menos son balas y máquinas más grandes que en sitios que no tienen la altitud tan grande. ¿Okay? Bueno, hablando de la parte de mantenimiento. ¿Cómo he hecho los mantenimientos? Las empresas que producen y que construyen los sites son las mismas que normalmente por contrato con sus clientes finales, por conocer la máquina, por tener el desarrollo del proyecto, normalmente la venta del proyecto está incluso el mantenimiento por 10, 15, 20 años. ¿Y cómo se hace ese mantenimiento? Son hechos las preventivas. Entonces, 2 veces al año se hacen las preventivas para las máquinas, o sea, hacen un stop y hacen el mantenimiento en la cabeza, especialmente en el generador, en la multiplicadora, en el rotor, para que todo esté bien. Y normalmente las empresas que producen las palas son contratadas por estas empresas para hacer también las preventivas de las palas. Entonces, con robot, hacen toda la parte de inspección para ver si hay algún reparo, algo para sí. Entonces, normalmente se hacen una o dos mantenimientos en las máquinas que están en onshore.
El offshore es otro animal, es otra cosa, porque onshore, por estar ubicado en el mar, a veces los mantenimientos tienen janelas o windows más cortos. ¿Por qué? Porque tem toda a parte de sanidad y un montón de otros temas. Entonces, el coste de offshore es infinitamente más grande que de onshore, incluso en el mantenimiento. Pero obviamente genera mucho más energía y lo que genera de ganancias también es mucho más grande que comparado con el onshore. Entonces, normalmente es esto. Ahora, aunque hacen las predictivas, a veces una u otra máquina para y de hecho, entonces, ellos tienen que hacer el mantenimiento correctivo. Y esto se hace muy rápido porque cuanto más tiempo la máquina queda parada, no está generando energía y normalmente ellos tienen multas con sus clientes finales que necesitan la energía. Entonces, sí, esta cadena por contrato es muy protegida por penalidades. Entonces, sí, cuando para una máquina, todos están locos ahí para poner esa máquina en marcha otra vez. Y hablando un poco de Brasil, sí, Brasil al día de hoy está alrededor ahí de uns 15-20% de generación de energía eléctrica que viene solamente de la parte de eólica. Tiene mucha agresividad para llegar a números más grandes, pero estamos pasando por un momento bastante complicado en nuestra política, que otra vez es la gran incentivadora de la parte de montaje, de producción y construcción de parques eólicos, que al día de hoy estamos lejos o estamos mucho menos do que deberíamos estar. Entonces, desafortunadamente, estamos un poco mejor que Bolivia. Claro que en términos de cantidad estamos mucho más hacia adelante porque el país es muy largo y al día de hoy ya tenemos muchos sites, mucha máquina que está en Brasil ya generando energía, pero aún así estamos lejos de los números que nosotros tenemos como objetivos, ¿no? Para poder alcanzar una generación de energía más limpia. Bueno, Juan, no sé si le respondí todo, si faltó alguna cosa o si también le quedó alguna duda. Sí, no, has respondido a todas mis preguntas, muchas gracias, pero me han surgido algunas otras en base a lo que nos respondía. Yo por algunos cursos de energías alternativas conocía de que la energía eólica no podría garantizar una energía continua, una potencia específica todo el tiempo y que habría que depender solamente de la energía que se produzca. Entonces, yo le he escuchado en su respuesta que hay penalidades si es que estas plantas no llegan a producir, pero ¿se les penaliza por energía o se les penaliza por potencia? Por, por potencia al fin del día y por energía. Tiene las dos penalidades. Por potencia, porque obviamente si alguna máquina está con algún problema y está generando abajo de la potencia que está estipulada en contrato, sí hay penalidades. Y también hay penalidades si es la disponibilidad de energía, normalmente es alrededor de 95 a 98%. Si no está generando por mes, por trimestre, semestre, alrededor de esta disponibilidad, también tiene penalidades. Entonces, normalmente son las dos cosas. Entonces, las máquinas tienen que tener eficiencia y estar siempre, o sea, movimentando y generando energía. Cuando pasas por un site y ver máquinas paradas, sí, penalidades están pasando, seguro. Ah, qué interesante. Y entiendo que las máquinas deben estar diseñadas para garantizar este servicio. Una consulta adicional, por favor. En el caso boliviano, nosotros tenemos un problema, en especial en el caso de la generación fotovoltaica. El precio de la energía no llega a competir con un generador hidroeléctrico o termoeléctrico, ¿no? Entonces, en Brasil, ¿cómo está entrando este mercado de la generación eólica? ¿Es competitivo en precios en base a los otros competidores de generación de diferentes medios? Entonces, en verdad, al día de hoy está mucho mejor,
pero en el pasado era mucho, pero mucho más caro cuando comparado a estas otras fuentes de energías agotables, especialmente la hidro, que en Brasil tenemos mucha agua. Entonces la hidro en Brasil es fuertísima, tenemos muchas usinas hidro, entonces no se compara a la eólica. Pero ¿qué pasa? Como la eólica es inagotable, es de los vientos y es limpia, lo gobierno tiene que dar incentivos. O sea, normalmente retira las tajas, da incentivos fiscales para que se puedan tener más competitividad. Al día de hoy creo que está muy cercana. La parte de eólica con la hidro debe tener una diferencia muy, muy, muy pequeña. Pero sí, ya hubo momentos en que era muy lejos. Entonces, en estos momentos y teniendo esta conciencia que era muy importante, la forma de tener competitividad era por beneficios fiscales, que sí, la hidro tenía los beneficios fiscales en su plenitud y la energía eólica tenía super incentivos que desinflaban y la tornaban más competitiva. Obviamente, a lo largo de los tiempos, los componentes también fueron quedando más competitivos. ¿Por qué? Porque la China estaba tentando llegar al occidente, entonces esto ha hecho con que la cadena también bajase los precios, pero lo que más impacta en términos de precio para el PPA son los incentivos fiscales y los instrumentos que los gobiernos normalmente incentivan. Y eso no es solo en Brasil, pero en todo, o sea, en todo el mundo. Si mira en Europa, es igual, o sea, el gobierno de Alemania pone muchos incentivos, en la Dinamarca, muchísimos incentivos, en Estados Unidos ahora tenemos el IRA, y sí, ha tenido otros incentivos a lo largo de los años. Entonces, la forma que tiene de empujar o de hacer con que la parte de eólica crezca es con incentivos. ¿Sí? Muchas gracias. Nada, Juan. Sí, es Maximiliano. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, yo tengo un par de preguntas igual. Bueno, con todo esto de la elaboración de este proyecto, más o menos cuánto dura el estudio en el área donde más o menos se quiere implementar todas las torres eólicas, ¿no? También el tema de regulación. ¿Quién es el ente o en qué país está el ente que regula todo esto de los suministros o los incentivos que se dan a los países que entran en este sistema? Y también el tema de la penalización, ¿de quién depende la penalización? ¿Si depende de los gobiernos o es más o menos, mi entender, como una empresa petrolera que entra, hace la perforación y tiene sus convenios, pero tienen unos, como le digo, sí, unos entes que regulan más o menos todo esto, ¿no? Entonces, y también todo esto, si el impacto ambiental que genera montar una torre ambiental, dependiendo del área, si todo esto, si se trata de que esta energía alternativa sea para bajar el uso de combustibles fósiles, entonces debe tener cierto grado de impacto, ¿no? Si todo este estudio está regulado bajo qué ente o cómo se regula todo esto, ¿no? Perfecto. Bueno, primero la parte de los estudios. Los estudios pueden ser de 6 a 1 año normalmente, algunos más cortos, otros más grandes. Depende, otra vez, de dónde va a poner, de cómo, o sea, hay muchas cosas que impactan cuando están estudiando cuál es la mejor máquina para el mejor sitio. Pero normalmente son de 6 a 1 año para tener todo el estudio listo. ¿Perfecto? Entonces es un poquito más demorado porque tiene que tener el estudio de toda la potencia y la capacidad del local. ¿Cómo van a construir la máquina? ¿Cómo va a ser la pala? ¿Cómo es la angulación de la pala? ¿Cuál es en la cabeza? ¿Cómo va a ser el generador, el transmisor, la multiplicadora y todo eso? Después, ¿con qué materiales van a hacer? Porque los recuerdo que la máquina tiene que ser, no puede ser muy pesada porque está en el alto, está expuesta a vientos muchas veces muy fuertes y tiene que soportar todo esto. Entonces, la ingeniería normalmente estudia los sitios y cómo va a ser la máquina alrededor de 6 a 1 año, depende de la complejidad. ¿Perfecto?
Sobre el tema de regulamentación, la regulamentación y los incentivos son gubernamentales. Entonces, siempre el presidente y las leyes del gobierno son lo que incentivan o que pone más taxes o que desinflan las tajas para que se puedan construir o para que se puedan tener más competitividad. Esto es entre el gobierno y la legislación que rege junto con las montadoras, los OEMs. Recuerdo que los que están ahí construyendo los parques. Pero una vez que tienen este permiso de los gobiernos, porque obviamente, además de esta parte de incentivos fiscales, el gobierno tiene que darles un permiso para que puedan poner sus máquinas ahí. Una vez que tienen sus máquinas ahí, ellos normalmente tienen dos formas de tener contrato con el cliente final. O eles van para el mercado normal, privado de energía, o eles van para subastas, que a veces los gobiernos lanzan subastas. De todas maneras, mesmo com o governo lançando as subastas, os clientes finais, que são os clientes do OEM, são os clientes que ganham as subastas por preço, por condições de prover a energia final a los hospitales, casas, fábricas, a los sitios finales consumidores. Então, o OEM tem seu contrato com o cliente final. Então, por exemplo, acá em Brasil temos a Enel, que é um cliente muito importante, e também a Casa dos Ventos. En Estados Unidos está ahí Iberdrola, estoy dando grandes nombres, está también Iberdrola en Europa, en Estados Unidos tiene la Elera, tiene grandes clientes finales que son los que tienen la propiedad de la energía, por así decir, y la transmiten a las casas. Estos clientes, en los contratos que hacen con los OEMs, ponen las penalidades. Entonces, estas penalidades são mais ou menos estándares de mercado. Eu não saberia te responder de onde han surgido no momento em que começaram a existir, pero sí, normalmente se tem a disponibilidade e a potência de tanto e a disponibilidade alrededor de 95, 97, senão o OEM tem que pagar, pagar esta penalidade ao cliente final, que é quem genera a energia e que obviamente manda as contas a sua casa, a las empresas e demais. E, perdona, me hiciste outra pergunta, ¿no? Sobre os incentivos, sobre o desenvolvimento, quanto tempo e sobre as penalidades. E creio que me ha hecho uma outra pergunta, Maximiliano, pero no estoy... Sí, por el tema del impacto ambiental, que más o menos, si en el estudio que se hace previo al proyecto, se ve el tema del impacto ambiental, ¿no? Porque tengo entendido de que se tiene que armar todo un espacio, armar una vía de acceso para llegar a las torres, para el tema del montaje, el mantenimiento, ¿no? Sí, se hace ese estudio. Son algunas cosas que están ahí. Primero, obviamente, no puede ser cercano de ciudades, no puede ser cercano de... O sea, siempre que ves máquinas están alejadas de ciudades, alejadas de complejos industriales y demás. Y además de esto, siempre tiene que tener el permiso del gobierno. E também porque, como transportam grandes componentes, passam por pequenas cidades. Então, também tem que fazer um plano diretor, falar com as cidades mais pequenas, por se acaso, se passam por estas cidades, para ter os permissos, e, ou seja, fazer câmbios, a vezes põem carreteras, fazem montão de coisas, para que possam passar com seus componentes e chegar a los sites. Então, tem regulamentação do governo, normalmente del gobierno federal, de la máxima de política del país, y de sitios de ciudades más pequeñas que están alrededor de donde van a ubicar este parque. Y obviamente, si ahí tienen algo de indígena, alguna cosa que ya no puede, es como construir una fábrica, no se puede poner donde hay cualquier problema o sea, que no puede tener algún tipo de exploración. Entonces, sí, además del estudio del parque, de dónde están ahí por temas de la máquina, del viento, también hay que estudiar si es un local que se puede poner las máquinas eólicas, y ahí sí, una vez que sí es posible, se empieza a tramitar los permisos gubernamentales y también los municipales, los más cercanos a este sitio donde va a ser
dónde se va a montar el parque. Está bien, muchas gracias. Nada. ¿Alguien más que quiera? Creo que Mauricio está ahí. A ver, buenas noches. Hola, buenas noches, Eh, Mauricio. ¿Cómo está? Tengo dos preguntas. Bien, Una, bueno, sí. quizás ya la respondió de manera parcial. ¿Cuáles son los impactos principales ambientales asociados con la generación de energía eólica? Y la segunda, ¿cuáles llegarían a ser los desafíos ambientales y también sociales a la expansión de la energía eólica a gran escala? En verdad, los impactos prácticamente no existen. Voy a ser atrevida en este punto. Como dice Trump, porque mata a los pájaros, porque no sé qué, no sé cuántas, pero lo que genera la máquina normalmente son ruidos, entonces por eso no puede estar cercano de ciudades, de vilarejos, porque las máquinas sí hacen un ruido y esto puede causar temas de reclamos y etc. Entonces, ese es el más grande impacto. Y obviamente puede ser que algún animal, ¿no? O sea, algún animal, no, perdón, alguna ave puedan morir porque están ahí y con todo el movimiento de las palas, se puede haber algún tipo de impacto en este sentido. Pero además de esto, la parte de eólica es un proyecto que prácticamente no causa ningún impacto. Y como respondí antes a Maximiliano, el impacto es si obviamente está en un sitio arqueológico, en algún lugar que no se puede poner máquinas. Pero sí, si no hay nada, si está completamente libre, si se tiene el permiso, después de la máquina está montada ahí, prácticamente no hay impacto, o sea, no genera gases, no genera ningún problema. Ahora, cuando la máquina tiene su vida concretamente finalizada, ahí sí, para hacer el descarte, no sé si es así que se habla en español, pero para hacer esta parte toda de descarte de la pala, de la cabeza, esto sí es un desafío. Entonces, al día de hoy, hay empresas que están dedicando, porque si tú miras alrededor del mundo, las máquinas son nuevas, o sea, se empezó alrededor de 2000, o sea, estamos con máquinas ahí como mucho, 2025, 20 y pocos años. O sea, no tenemos máquina aún de 30 años prácticamente. Entonces, ahora que las máquinas en el mundo están empezando a tener su vida, su shelf life finalizado. O sea, entonces sí es un reto esta parte de la basura que es generada por el descarte de la máquina. Esto sí es importante. Ahora, del momento en que el parque está produciendo y generando, no causa impactos. Y por eso también esta parte del repowering es muy importante para no, o sea, para que la máquina también pueda ser aprovechada y se pueda descartar apenas partes de ella. Entonces, este es el desafío. Ahora, cuando hablamos de larga escala, el gran desafío es el coste, porque para montar la máquina, sí, tiene costes importantes, tenemos que tener incentivos del gobierno para poder tener competitividad, y si los gobiernos no hacen este esfuerzo para ayudar, esto imposibilita y mucho. Por ejemplo, en Bolivia, que están ahí con menos de 10%, ciertamente no, la competitividad, cuando se compara con otras fuentes agotables, debe estar con un coste más superior, más elevado, habría que tener un interés del gobierno para incentivar, para poner en larga escala, para generar, para poder construir y etcétera. No sé si te respondí todo, Mauricio, creo que fueron esas dos preguntas, ¿no? Sí, muchas gracias, muy amable. No. Sí, creo que Héctor. Buenas noches. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿no? Bueno, si bien las energías alternativas no se consideran de menor impacto ambiental, bueno, en la energía eólica, ¿cuál es la incidencia, ¿no? En cuanto a la reducción de inercia mecánica y robustez de su sistema eléctrico, ¿no? Bueno, en Brasil. Perdona, no, no creo que no comprendí muy bien su pregunta. ¿Cuál es el impacto de? Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la incidencia en cuanto a la reducción de inercia mecánica y robustez en su sistema eléctrico de Brasil?
No sé si tengo esta respuesta ahora. ¿Cuál es? ¿Esto en percentual está hablando? Porque creo que no sé si comprendí muy bien la pregunta. Si es el percentual cuando comparo. Me refiero a, bueno, estos últimos días, ¿no? Que se ha hablado un poco o se ha hablado a nivel internacional del apagón en Brasil, ¿no? Ah, Eh, sí. bueno, se han dicho que es debido a temas técnicos que son la inercia y, bueno, la reducción de la inercia mecánica debido a la Ay, generación de no. energías alternativas. Sí, pero no. Esto es una falacia de la media, Héctor. Lo que hablaron en Brasil es que toda la parte de transmisión de las energías fueron afectadas por todo un tema de energías renovables. Pero esto fue algo que la media, o sea, lanzó sin mucha consistencia, porque con relación al impacto en la red causado por la parte de energías renovables, nada fue, o sea, comprobado y tampoco cualquier cálculo de descarga o de toda esta parte de la conexión fue comprobada que el apagón fue proveniente de este tema. Entonces, esto sí no tiene fundamento lo que pasó en Brasil con respecto al apagón, no está relacionado o no pudieron comprobar que eso estaba relacionado a cualquier tema de transmisión de capacidad por la red eléctrica causada por energías alternativas. Esto, esto desafortunadamente, la media a veces habla de muchas cosas y esto no puede ser comprobado. Bueno, está bien, gracias. Nada. Creo que nadie más. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Adelante. Sí. Bueno, era con respecto a las palas de los aerogeneradores, ¿no? Como mencioné, el principal problema es la basura que se va a producir, ¿no? Cuando dejen de funcionar los aerogeneradores. La pregunta va relacionada con eso. ¿Qué alternativas están planteando, ¿no? Para evitar toda esa basura? Ya que las palas son de materiales compuestos, ¿no? Entonces, Sí. eso va. Y mi segunda pregunta es, si bien China ha incursionado en varios ámbitos, ¿no? Se sabe que muchos productos son como imitación, ¿no? No respetan la patente, todo. Ahorita, ¿qué países están en el top número uno, ¿no? El dos y el tres, ¿no? Respecto a eficiencia energética, ¿no? Esas son mis dos preguntas. Sí. Bien, con respecto a la parte de los descartes de la pala, sí, hoy ya tienen muchos estudios para poder aprovecharlas, pero los que hoy están, o sea, que hoy se utilizan son, si cortan, si picotean las palas y se envían, por ejemplo, a productoras de cimientos, a algunas que tienen fornos que utilizan materiales combustibles para alta combustión. La pala, por ser de material de resina, fibra de vidrio, tiene una combustión altísima, entonces se envía a estas fábricas que tienen hornos que necesitan algo de calor muy grande, entonces se utilizan estas empresas para hacer queima. Esta es una parte. La otra, se picotean las palas para hacer un montón de otras cosas que también son oriundas de la parte de compósitos, como por ejemplo, se picotean y se hacen algunos bancos de plazas, cargadores de baterías. Entonces se hacen muchas cosas, al día de hoy ya están haciendo con la pala picoteada, pero aún siguen estudiando. Pero los más comunes son estos. Y lo que más consume al día de hoy, especialmente acá en Brasil, eso lo puedo garantizar, porque yo trabajaba en una empresa de pala, es picotearla y enviar para queima en fornos de alta temperatura. Y perdona, me ha hecho otra pregunta sobre lo del descarte y, sobre cómo está al día de hoy el ranking de los grandes OEMs, ¿correcto? Los rankings. Perdón, si puede me repetir para ver si, para no te responder mal.
Bueno, la La segunda segunda, pregunta era con respecto a la calidad, ¿no? De eficiencia. ¿Qué sí, país, calidad de vida. claro, en qué país se están actualmente fabricando los mejores aerogeneradores? Generadores. En verdad, ahí tienen temas, porque esta parte que China também não produz de qualidade já não é bem assim. O sea, em China, sim, al dia de hoje, há produtores de palas que são bueníssimos. Por exemplo, Aelon é um produtor de pala chinês que produz palas de altíssima qualidade. Obviamente, há alguns produtores, alguns provedores que estão em China que produzem com qualidade inferior, porque como produzem em muito grande escala também, ou seja, produzem e produzem com uma qualidade inferior, mas sim há alguns que estão produzindo com qualidade muito grande. Pero, por exemplo, no Ocidente, muitos OEMs já não produzem mais palas, pero palas também não são fáceis de produzir, porque é muito manual, é muito complexo. Então, no Ocidente, Vestas, sim, que é um OEM, sigue produzindo em uma escala menor, mas sigue produzindo. Siemens Gamesa e Nordex também produzem palas. Temos um concorrente importante, que é LM, que é uma empresa alemã que também está bem posicionada. Já ha comprado parte desta empresa, mas agora também la está vendendo, pero sí sigue forte. En Brasil tenemos a Aeris, que también es un gran productor, que también tiene una alta calidad. Entonces, no son muchos. Y tenemos la GPI, que es muy grande, que está ahí especialmente en Europa y tiene Ninja y son fuertes en Estados Unidos. Estos son los más grandes, el IEM, GPI y Aeris en el occidente. Y en el oriente hay algunos muy importantes, incluso este que es el Aelon, que tiene calidad muy alta también. Entonces, obviamente, los chinos tienen, sí, algunos que no tienen calidad tan buena, pero si mira al día de hoy, de forma general, China está superando en muchos países, porque están, sí, cada vez más por competitividad y por escalabilidad, están teniendo también una calidad bastante importante. Entonces, están competiendo bastante de igual para igual. ¿Sí? Nada, Miguel. Creo que estamos, ¿no? ¿Estamos? Sí. Creo que no hay más preguntas. Yo tenía algunas, en el caso de que nadie se anime, pero voy a simplemente, a ver, el tema del repowering, eh, ¿cuál sería el mejor criterio? ¿No es cierto? ¿Es un criterio técnico en relación de repente a la vida útil de los componentes, a la seguridad, o más es un criterio económico? No, está Un balance. No, está muy relacionado a la vida útil de los componentes. Una máquina eólica normalmente su vida, su shelf life es entre 25 y 30 años. Entonces, sí, muchos parques que ya están alrededor, no muchos, porque si tú miras en el gráfico que les mostré, alrededor de 2000, 2010 hasta 2015 se montaba mucho menos. Entonces, no tenemos tantas máquinas así con mucha edad. Pero sí, las máquinas que están alrededor de esta edad ya necesitan cambios. Entonces, es por su vida útil. Pero obviamente, la ingeniería que estudia las máquinas nuevas también estudian cómo hacer el repower de las máquinas antiguas. Ok. ¿Y cuál es el componente que tiene menor vida útil? Bueno, en verdad, algunos componentes tiene, pero se cambia a lo largo de la vida de la máquina. Ahora, las palas, las benditas palas, son las que determinan la vida final de la máquina, porque o se cambian, o se tensionan, o se hay que cambiar completamente la máquina. ¿Y por qué es tan importante? Porque el encaje en esta cabeza y la forma que produce toda la parte de transformación de la cinética, de la energía de los vientos en la mecánica, depende de las palas. Entonces, esta es la más compleja. Esta es la que determina la vida útil de toda la máquina y a veces, como estoy diciendo en el repowering, prefieren hacer reparos y hacer una extensión en su punta
do que simplemente tener que hacer toda la máquina otra vez. Pero es determinante, porque, por ejemplo, la parte de la cabeza, un generador, se cambia solamente el generador. Obviamente, se va a trocar de todas las cabezas, mejor trocar y trocar también las palas. Pero es mucho más simple cambiar un generador, un eje, porque la forma de fabricarlo es mucho más simple, pero la pala, una vez que el molde de la pala es descartado, no se fabrica más aquella pala. Y es toda una cadena que es movimentada, que es muy, muy, muy cara. Entonces, sí, esa es la ley de la máquina, es la más importante. Y el costo de un equipo unitario, ¿no es cierto? Con la torre, con la pala, con toda la parte esta, más o menos. Eso, claro, eso depende un poco si tem importado, si es local, cuál es el tamaño, pero para que tengas una idea, hoy una máquina alrededor de uns 110 metros, 120 metros, con palas alrededor de, no sé, 80, 90 metros, para tener un aerogenerador completamente montado, alrededor de uns 20, 25 millones de reales, una máquina. Es Sí, bastante caro. Pero sí, después el mantenimiento también no es fuerte, ¿no? Una vez que está montada por 20 años, si el mantenimiento es hecho correctamente, la parte de mantenimiento ya no es tan, el coste ya no es tan alto. excelente, excelente. Creo que es eso. ¿Alguien más que tenga alguna duda para ir cerrando? Ya estamos más de una hora, casi una hora y media. Sí. ¿Se activó algún micrófono? Ok, creo que nada. Buenas noches, disculpe. Hola, Stephanie. ¿Cómo está? Un gusto, Erika. Una Hola. consultita quería hacer. La diferencia del offshore con el onshore, supongo que también es la base. Quisiera saber más o menos cuál es la diferencia de precios entre offshore y onshore. Bueno, la diferencia es prácticamente más que el doble, porque no es más que el doble solamente la máquina, pero cuando comenta de la instalación es muchísimo mayor, porque toda la instalación es hecha en alto mar. Entonces, para poder transportar, para poder lanzar, tiene navíos especiales. Esta cadena es muy, muy, muy cara. Al día de hoy no sabría decir cuánto más es toda la máquina ya instalada en alto mar, pero seguro que debe ser por lo mínimo unas 5 o 6 veces mínimamente más cara que una onshore, porque toda la logística es muy compleja, muy compleja. Porque imagínate, una cosa es montarte una base en solo y poner ahí una máquina. Otra cosa es llevar una máquina en alto mar, hacer toda una base que tiene que tener una profundidad X para que esté ahí, o sea, sentada, y todo ese lanzamiento que es hecho por navíos, que los costos también son muy caros. Entonces, sí, el offshore produce muchísimo más, es cerca de por lo menos 10 veces más en potencia y en generación que las que están en onshore, pero el precio y el coste del montaje también es bastante superior. Esa es la gran diferencia, es el coste y la generación también final. Entonces, normalmente, ¿quién está por detrás de las grandes offshore al día de hoy? Son las petroleras. Esas están entrando en este mercado, porque sabe que es inagotable, que en el futuro se aposta en esto. Entonces, una Petrobras, una Shell, una, una de estas muy grandes ahí por el mercado son las que están apostando para entrar en el mercado de offshore. Si ustedes miran en ferias, en todos esos movimientos mundiales de energías alternativas, las que están por detrás de offshore siempre tienen una gran petrolera que está ahí haciendo los aportes. Claro, también deben reutilizar sus bases, ¿verdad? Que ya no utilizan las mismas petroleras. Verdad, no. La base para hacer la eólica no es de petróleo, son otras bases y los navíos incluso que hacen los lanzamientos de las máquinas son otros, son específicos de eólica. No son los mismos que lanzan las plataformas, son otros. Ya Y no mucho. son muchos en el mundo, y no son muchos. Entonces sí, son escasos, es caro. Obviamente, tiene mucho espacio para el montaje. Por ejemplo, el territorio de Brasil, puedo decir, tengo esta información,
tenemos ahí una infinidad enorme de kilómetros hacia adentro del mar que tienen vientos increíbles para montar. Pero el problema es el aporte que tiene que hacer para que estas máquinas sean instaladas en alto mar y después el mantenimiento también obviamente es mucho más caro porque tiene que ir con el navío para hacer el mantenimiento, hacer bajar una pala, bajar algo de la cabeza, subir otra vez, pero todo con navíos y obviamente el precio de un navío es mucho más caro que comparado al guindaste, a una grúa, algo de tierra. Y claro, muchas gracias, Erika, por la respuesta. De nada. Listo, Erika, creo que ha sido un momento especial. Muchísimas gracias por el aporte. Realmente las dudas también que algunas personas tenían, creo que han sido aclaradas. Entonces, agradecerte muchísimo por todo este panorama que nos has brindado. En realidad, bueno, el Brasil es pues un monstruo al lado de algunos países de Sudamérica. Seguramente ustedes también fabrican todos los componentes en Brasil Sí, o solamente algunos. no, importamos algunos porque a veces lo que tenemos en Brasil no es capaz de producir y soportar toda la demanda, pero sí Exacto. producimos absolutamente todo. Y el más interesante, esta VEC que les mostré, que es una que también montan parques, es una grande fabricante de generadores y prácticamente exporta a los OEMs que están hacia afuera. Entonces, sí, Brasil también es un proveedor importante de palas, de internos de la cabeza y sí, y abastecemos la industria local. Excelente, qué lindo. Me alegra mucho. Bueno, Erika, Sí, entonces, sin más, nuevamente agradecerte. Ha sido un placer volverte a ver. Abrazos a Andrés también. Y muchísimas gracias sí. por compartir. No, gracias a ti. Gracias a ti, Miki. Gracias a todos por su tiempo, por escucharme y espero que tengan aprovechado y que, o sea, que este momento también es muy importante para mí y fue un honor. O sea, siempre que necesitar, estaré ahí. Muchas Vale. gracias. Listo, Un gracias, suceso Erika. a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias, Erika. Yo me quedo todavía un Nada. segundito con él. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Listo, señores. ¿Me escucha? Sí, me escucha. ¿Qué les ha parecido? A ver, algunos comentarios. Muy bueno, Inge, muchas gracias por la invitada especial. Yo he absuelto varias dudas y me ha dado más curiosidades, pero creo que hay que Sí. estudiarlo más a fondo, ¿no? Es interesante, ¿no? O sea, hablar con personas que realmente conocen y saben y son especialistas en esto es otra cosa realmente, ¿no? Y bueno, ella ha trabajado mucho tiempo en una fábrica de palas, entonces, y ha viajado por el mundo viendo diferentes proveedores y demás, entonces conoce mucho de esto, ¿no? ¿Alguien más que quiera opinar? Ingeniero, no, muy buena la charla, ¿no? El conversatorio que nos dio llama más a la curiosidad, ¿no? Sobre este tema de energías alternativas. Y una pregunta más tenía, ¿no? Como ya se fue la invitada, quería, justamente, estoy ahorita por Puerto Suárez, por ahí, hace unos 2, 3 meses, ¿no? Debe ser que han pasado aerogeneradores, las palas, todo, pasaron por aquí, ¿no? Era un espectáculo, digamos, cerraron la carretera y todo para que pasen aquí Estaban Puerto, viniendo, por Puerto Fijazo, ¿no? Puerto Suárez. Sí, estaban sí, sí, entrando. estaban entrando, estaban entrando. Entonces, bueno, los aerogeneradores eran de la marca Winday. Entonces, hubiera sido interesante si conoces esa marca, ¿no? Porque muchas veces en nuestro país los encargados, ¿no? De hacer adquisiciones, todo, muchas veces compran productos de mala calidad, pues, ¿no? Para hacer ahí su corrupción y todo. Quería preguntarle si Sí, conocía esa marca. pero a ver, de repente le preguntamos, debe ser para Warnes, ¿no?
porque en Warnes creo que están con un Exacto, poquito exacto, es para guardias, ingeniero. solo. Los aerogeneradores eran de la marca Windey, chinos. A ver, vamos a preguntar. Ok, excelente, Miguel. ¿Alguien más? Listo, no les quiero quitar más tiempo. Ojalá que pueda conseguir alguna otra charlita ahí la, para la semana del 21. Si no, pero veremos. ¿Ok? Entonces, yo ya les voy a enviar hoy día el tema de la lista de grupos nueva y el tema de las instrucciones para el trabajo práctico, para el trabajo final, perdón. ¿Ok? Entonces, eso sería. ¿Alguien tiene alguna duda? Muchísimas gracias a las personas también que han aportado, que han preguntado y agradecido siempre con esas personas. ¿Ok? ¿Algo más? Listo, que tengan un buen feriado. Feliz Día del Trabajador y nos vemos el próximo miércoles. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos. Que descansen y nos vemos. Chao, chao, hasta luego. Gracias.